es mi casa, es mi casa. Me ha dado el club, me ha dado la vida, desde que empecé con 18 añitos hasta ahora. He estado en 3 etapas diferentes, he estado fuera, he estado dentro, he estado como entrenador en la cadena de filiales, ahora estoy trabajando en la fundación y agradecido al club, porque una cosa es estar como futbolista y otra cosa es estar como trabajador. Director de la Escuela de Formación y Tecnificación del Club Deportivo Tenerife en la actualidad, Julio Durán es un ejemplo de la política vendedora desarrollada por la entidad blanquiazul en los años 70 y 80 del pasado siglo. Canterano con gran proyección, se ganó un puesto como titular en Segunda División con apenas 19 años. Disputó más de 130 partidos con el representativo insular en los que marcó una decena de goles. Conoció aquellos años de estrecheces económicas, contrabando de subsistencia, encierro y una perenne crisis institucional, y con 22 años fue traspasado al Atlético de Madrid para aliviar las deterioradas arcas blanquiazules. También jugaría en la élite con el Castellón y Las Palmas, donde llegó a ser capitán tras una década de notable rendimiento. Retirado del fútbol, regresó a casa para dirigir distintos equipos en el ámbito insular, incluyendo al Tenerife B, antes de pasar a los despachos. Yo nunca jugué en filiales, jugué en el Infantil San Antonio, Juvenil Valle Seco, y en etapa juvenil pasé al San Andrés. No llegué una temporada en el Club Deportivo San Andrés y firmé en el Tenerife. Te juegas porque te gusta, pero si te marcas objetivos, mi objetivo era ser futbolista profesional. Tuve una etapa que lo tuve que dejar en edad juvenil, con 16 años, un problema de rodilla, me operaron de menisco, estuve un tiempo alejado, que fue cuando el San Andrés, estando incluso con la escayola puesta todavía en la rodilla, el San Andrés se interesó por mí, me quité la escayola, fui a entrenar con el San Andrés y ahí se dieron las cosas bien porque teníamos un equipazo y jugar bien al lado de los buenos es muy fácil. Yo empecé en infantiles de extremo izquierdo y es curioso, debía ser malísimo porque llegó un entrenador y me dice en infantiles, el primer año fue de extremo izquierdo y bueno, siendo diestro jugaba de extremo izquierdo. Y un entrenador le hacía falta un defensa y me puso de central. Jugué de central el primer partido, por lo visto me dijo, le gustó cómo lo hice y nunca más volví a salir de ahí. O sea que desde infantiles, salvo un año de extremo izquierdo, el resto pues de defensa y alguna vez como un quinto defensa por delante de la defensa, ¿no? Que jugué varios años ahí a nivel profesional. Pero le tengo que agradecer al entrenador aquel que me sacó de extremo izquierdo y que me puso de central el hecho de que haya acertado, ¿no? De que haya acertado porque me dio la posibilidad de ser futbolista a otro nivel. Era Felipe Mesones, entrenador. Iñito era el segundo entrenador. Se jugaban unos partidos los miércoles con una selección del fútbol regional
contra los no habituales del primer equipo del Tenerife. Y tuve la oportunidad, me llamaron tres partidos seguidos para jugar, y un día me dijo, me acuerdo que Felipe Mesones me dijo después del partido si quería venir a entrenar con ellos, con el primer equipo, como uno más de la plantilla, sin haber firmado contrato y sin nada. Bueno, recuerdo que llegué a casa, se lo comenté a mis padres, a mis hermanos, y sin firmar contrato y sin nada, estaba todos los días, entrenábamos a las 9, y todos los días desde las 7 de la mañana estaba tocándole a Figueroa en la puerta para que me abriera, para ayudarle a limpiarle las botas a los compañeros y demás, y empezar el entrenamiento. Y así fueron mis inicios en el Club Deportivo Tenerife. Tuve la suerte de coincidir con grandísimos futbolistas en el Tenerife, en el vestuario, que me indicaron el camino a seguir. Yo me vestía, tuve la suerte de compartir con Alberto. Alberto Molina para mí era un referente, siempre fue un referente, pero luego tenía a Esteban, que era un magnífico jugador, Aparicio, y me vestía al lado de Hugo Fernández. Y era un ritual, el ritual de Hugo vestirse para un partido, para un entrenamiento. Y tú decías algo del respeto, ¿no? El respeto que se ha perdido, Yo en el vestuario no hablaba. No, hablaba cuando me daban la oportunidad de hablar. Me decían, oye, pues, me preguntaban algo, pero normalmente lo que más hacía era escuchar y aprender. Mientras había otros compañeros o no, que les gustaba pues salir, entrar y demás, pues yo decía, no, yo quiero ser futbolista y me tengo que cuidar. Y me cuidaba como un monje. ¿Por qué? Pues porque quería estar preparado para cuando me dieran la oportunidad de entrar, no tener que salir más. Y eso, yo creo que me dieron la oportunidad y tuve la suerte de aprovecharla. Nosotros estamos locos por subir, porque además fueron años complicados en el aspecto económico. Pero teníamos buenísimos futbolistas en la plantilla, ¿eh? De ese equipo, ahora me pongo a recordar de jugadores que la mayoría jugaron en primera división. Manolo Domínguez, Jorge, Medina, Hugo Fernández, Maciel, Illán. Pues que te pones a mirar ahora y dices, bueno, es que teníamos un equipazo. Otra cosa es que el hecho no se dieron las circunstancias para poder subir. Estuvimos ahí siempre a un pasito, nos quedábamos en los partidos finales, pero el problema vino después, ¿no? El problema en los años siguientes, donde nos fuimos a Segunda División B con un buenísimo equipo, con una plantilla de jugadores importantísimos, y nos fuimos a Segunda División B. O sea, ahí la dificultad de no valorar quizás el hecho de que los que decían, es que no quisieron subir a Primera División, no querían subir a Primera División, vale, claro. Luego luego cuando caímos en Segunda División, ¿qué fue? Que quisimos caer en Segunda División B, no. Lo que pasa es que el fútbol es un juego, y esa temporada no se dieron. Además tuvimos 1000 problemas durante la temporada. La economía se mezcló con la parte deportiva, no venían los resultados, y había que ver los viajes, ¿no? Cómo se organizaban los viajes de esas temporadas en Segunda División B y demás. Fueron viajes caóticos, y donde a los jóvenes nos servía un poco a los jóvenes que seguimos en el mundo del fútbol, y los que tuvimos oportunidad de salir, nos sirvieron como referencia para no volver a caer, ¿no? Para no volver a caer, porque llegamos curtidos en cuanto a viajes de carretera. A mí me hace muchísima gracia cuando los futbolistas hoy en día se quejan, es que hay que 3 horas de avión. Sí, parece que estos son historias que contamos los veteranos y demás. No, vamos a ver, nosotros llegábamos a algunos sitios, nos quedábamos en pensiones, llegamos a quedarnos en hostales donde había un baño por piso, donde teníamos que hacer cola para bañarnos, donde comíamos en los lugares de descanso de las autopistas, donde estaban todos los camioneros, donde había muchos camiones, ahí parábamos nosotros para comer. Esto es la realidad de la Segunda División B en esos momentos.
Y bueno, afortunadamente yo tuve la suerte de poder salir. Hubo compañeros que no salieron, que se quedaron aquí y tuvieron que seguir pues, remando para lograr que el equipo subiera de categoría. Hablábamos del partido cuando estábamos ya en el lugar para disputarlo, pero durante la semana era los contactos que tenía. Recuerdo que aquí ellos, los compañeros, porque le llevaban el tabaco, los relojes, las calculadoras, yo qué sé, de todo, lo compraban en Pepe el Indio, ahí en Plaza de España y demás, y a Pepe, bueno, hasta los equipos que venían a visitarnos se llevaban, todo eso lo compraban con Pepe, iban con algunos de los jugadores. Yo recuerdo que gracias al contrabando en Ponferrada, estábamos en un parador concentrados, tú tienes que acordarte de esa etapa con Olimpio Romero de entrenador, que Manolo Paleta bajó con un radiocassette y unos relojes y demás a la cafetería del parador donde estábamos, y había un congreso del Partido Popular, creo que era, del PP, Alianza Popular, y había un montón de policías vestidos de paisanos. Y le preguntaron que de dónde éramos, ¿no? Dice, no, somos el Club Deportivo Tenerife. En un espacio de 10 minutos estaba aquí lleno de policías y se llevaron unos cuantos compañeros, e incluso al entrenador, a Olimpio, a comisaría. Al día siguiente teníamos que jugar, regresaron todo esto de noche, regresaron de madrugada para jugar a las 10 de la mañana o algo así, no recuerdo exactamente dónde teníamos que jugar, sin dormir. Fuimos al Ferrol sin dormir y luego en el Ferrol, el partido ese perdimos 1-0. Torrejón de Ardós, delantero centro del Torrejón de Diego, no me olvidaré nunca el nombre. Yo tenía la fea costumbre de intentar sacar el balón desde atrás jugado y demás. Cuando los delanteros venían, pues venían rápido y demás, los delanteros amagabas que le ibas a pegar y recortabas, ¿no? Y recuerdo que recorté en el borde del área y según recorté, él levantó el pie y bueno, tuve una luxación de rótula con arrancamiento del rotuliano. Lo pasé realmente mal. De hecho, me llevó Pepe López al médico del Real Madrid, Julio López Quiles. Fui a su consulta y me dijo con esa edad, no sé, tenía 20, 21 años, que no me podían operar porque que esa lesión no me podía recuperar más, que yo tenía que dejar el fútbol. Me opera, vinimos para Tenerife, teníamos de médico en el club a José María Martín Lanzone, argentino, que me dio la vida porque me dice, yo te opero y en 6 meses estás jugando. Bueno, me operó en el centro médico, me operó 2 días después y en 4 meses volví a jugar, gracias a Rogelio Alberto, el masajista. Me pude recuperar y el esfuerzo, porque no teníamos medios para recuperar, no había fisioterapeuta, no había nada, me recuperé en casa pues prácticamente solo y con los masajes de Rogelio Alberto en su gimnasio ahí al lado del estadio. El que me dio la oportunidad de volver a jugar, el que confió, aunque yo tenía muchísimo miedo, porque lo había pasado realmente mal, fue Olimpio Romero. Olimpio Romero me puso, que fue cuando el primer partido que debuté después de la lesión. Yo nunca había jugado de marcador, sabes que se jugaba con un marcador y un libre, yo era jugado de libre normalmente. Olimpio me puso de marcador contra la Ensidesa, en segunda división B. Y recuerdo que a los 10 minutos o algo así, el delantero centro del Ensidesa, por cierto, un bicho, mayor que yo bastante, y ya muy veterano, me dio un meneo. Y bueno, grité porque pensé, digo, ya me destrozó la rodilla otra vez. Y cuando me toqué la rodilla vi que nada, que estaba todo bien, que no se había roto nada. Y Olimpio me gritó porque fue cerca del banquillo, me llamó cagón, ¿no? Me dijo, no seas cagón, que no sé qué, porque claro, me saltaron hasta las lágrimas. Fueron tantos meses de sufrimiento
y ver que no te recuperas, y que va a ser difícil volver a jugar, y que a los 10 minutos de partido te metan un meneo cuando me toqué y vi que no tenía nada, ahí empecé a ser futbolista otra vez, ¿no? Había equipazos, ¿eh? Había muy buenos equipos, y muy buenos futbolistas. Y luego teníamos un problema, y el problema era en invierno los campos donde teníamos que jugar. Eran campos tremendamente complicados, y más para nosotros en esa época, que ir a jugar al norte, los partidos cuando tocaban eran campos embarrados, porque no era césped, era barro realmente. Pero eso nos sirvió a todos para curtirnos. Tú imagínate que de ese equipo, Luis, de esa plantilla, creo que fuimos 7 jugadores, jugamos en primera división. Salir de ahí al club le costó Dios y ayuda. Hubo muchos problemas, que fueron los famosos encierros y demás. Yo me fui traspasado al Atlético de Madrid. No sé si fue ese año o el siguiente. Me fui traspasado con Olimpio Romero, creo que estábamos en el equipo. Olimpio, Señor lo tenga en la gloria, porque a mí me sirvió muchísimo, porque fue el año que me lesioné gravemente de la rodilla, y fue el que me dio la oportunidad de volver. El Atlético es un gran club, indudablemente, y el doctor Cabeza era especial. Sí, el Atlético era especial porque además recuerdo el primer año, la liga que perdimos en los últimos partidos, que nos ocurrió de todo, con el doctor Cabeza de presidente, recuerdo que fue el año del secuestro de Quini en el Barcelona. Tuvimos problemas, nos cerraron el campo y tuvimos que ir a jugar creo que fue a Albacete o Badajoz o algún sitio de eso, contra Osasuna, íbamos líderes destacados y al final terminamos terceros en la liga. Y en el último partido de competición contra Osasuna nos jugábamos la clasificación para la UEFA, que el año siguiente nos eliminó el Os Belenense portugués. Fue especial en todos los sentidos, porque el año ese del doctor Cabeza entraba a los vestuarios después de los partidos, tenías unas primas ya estipuladas desde pretemporada, y esas primas, los pesos pesados del vestuario, hablaban con él, alguna vez lo bañaron, lo metieron en la ducha con traje y con todo, y al final le sacaban el doble de lo estipulado siempre, ¿no? El doctor Cabeza era una persona especial. Recuerdo que incluso Pedraza, en el partido de mi debut con el Atlético de Madrid en Zaragoza, Pedraza imitaba voces, y con una copa en la mano, la megafonía de la recepción y tal, el doctor Cabeza, acuda al teléfono, y todo esto lo hizo Pedraza, y mandó al presidente del club, lo mandó al teléfono, para que atendiera una llamada de teléfono, y al final volvió, y estaban todos riendo, porque yo no me atrevía a reírme. Yo era ahí el último mono, y había jugadores internacionales que le estaban gastando una broma al presidente. Eso sucedió en su momento porque era el doctor Cabeza, era un personaje peculiar, pero no creo que se dé en muchos clubes que le gasten una broma al presidente del club en ese sentido. Parte de mi vida, porque fueron 10 temporadas, ¿no? Fue el club donde más años jugué, y donde además me trataron siempre bien, ¿no? Yo no puedo hablar nada negativo de la Unión Deportiva Las Palmas, porque tanto a mí como a mi familia nos acogieron como a la gente de ahí, como si hubiésemos salido de chicos de la cantera, ¿no? Yo no sé si es compatible o no, sé que no es popular el hablar, no es igual, para la gente, no lo entiende, la gente no lo puede entender, yo sí, porque lo viví. O eres del Tenerife, si eres del Tenerife estás en contra de Las Palmas, si eres de Las Palmas estás en contra del Tenerife. Yo no pienso eso, porque además yo tuve la suerte de defender los dos equipos, de disfrutar de los dos clubes, y no tengo ningún motivo para hablar mal de la Unión Deportiva de Las Palmas, además no lo voy a hacer. Antes de llegar al Marino, fui a la Orotava,
con el Tigre de entrenador, con Barrio. Jugué un mes en el Hurtado, jugué un trofeo Teide contra la Universidad Católica de Chile, que venía Contreras con la universidad. Y de allí surgió la posibilidad, me dijeron del Marino y demás. Segunda División B. Me lo pintaron todo como que estaba todo muy bien y demás, y luego fue un caos. Fue un caos porque estuvimos bien 3 meses. 3 meses estuvimos, y además teníamos un muy buen equipo. Y empezaron los problemas, vuelta a los inicios de temas económicos, viajes caóticos, y ahí, a mitad de temporada más o menos, antes de llegar a la mitad de la temporada, tomé la decisión de dejarlo porque no me apetecía en absoluto ir de la Laguna a Los Cristianos todos los días porque yo entendía el fútbol de forma profesional, quería seguir disfrutando del fútbol y más en el último año, y veía y ya no disfrutaba y todo eran problemas. Entonces tomé la decisión de abandonar y dedicarme a entrenar. Para mí el fútbol es terreno de juego. Para mí el fútbol es campo. Y entrenar en la base. Entrenar en la base yo creo que es donde más puedes desarrollarte y ayudar con tu experiencia, ayudar a los futuros futbolistas. A nosotros, a todos nos gustaría que en vez de 4 o 5 en plantilla, que hubiera 10 o 12. Pero no es fácil tener en el fútbol actual, no es fácil tener una plantilla con 14, 15 futbolistas de la tierra, ¿no? De la tierra. Es cierto que los jugadores para llegar lo tienen más complicado, quizás lo tengan más complicado, quizás tengan que a nivel de cantera yo creo que hay que querer y creer, ¿no? Pues si los jugadores quieren, por supuesto. En el fútbol base se preparan a los futbolistas para llegar al primer equipo, indudablemente, pero luego no es fácil consolidarse en el primer equipo. Agradecimiento a las personas que confiaron en mí cuando llegué al fútbol profesional. Súper agradecido a que me dieran la oportunidad de hacer lo que más me gustaba. La oportunidad de entrenar con Javier Pérez, entrenador, en filiales, estar 4 temporadas. Me alejé, volví ahora a trabajar en la fundación. Estoy en la fundación, llevo ya un par de años trabajando en la fundación, haciendo lo que me gusta, disfrutando del fútbol desde otro punto de vista. Y yo creo que lo más importante, y la palabra para mí, agradecido a que me dieran la oportunidad, siendo muy joven, de disfrutar de lo que es mi pasión, ¿no?